Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Osmar Efraín Figueroa Palomino. Soy estudiante de la especialidad en Gestión y Docencia en Enfermería. El día de hoy les voy a exponer el tema de los instrumentos de planeación que están dentro de lo que es la etapa de planeación. Entonces vamos a dar inicio con el tema. Bueno, espero que se esté viendo la pantalla. Bueno, para dar inicio a este tema de los instrumentos de planeación corresponde al módulo 3, a cargo de la maestra en Educación Claudirene Ponce Mesa, de la materia de Gerencia Estratégica en Enfermería 1. A modo de introducción, pues vamos a definir un poquito sobre lo que es la planeación, que constituye, pues en primera parte, esta primera etapa de funciones administrativas que ya hemos estado viendo, las cuales pues se pueden decidir que la planeación es la piedra angular del proceso administrativo y sobre todo que lo hemos visto en cada una de las actividades que se nos han detallado. Y sobre todo, pues la planeación recae en la responsabilidad del éxito o fracaso de los objetivos. El tema de hoy está muy enfocado a esta parte importante de llevar a cabo los objetivos y sobre todo la planeación y sobre todo los instrumentos de planeación tienen mucho que ver porque los profesionales de enfermería son vitales en la importancia de asumir y sobre todo de tener conocimientos sólidos y concisos que permitan pues esta integración misma de la planeación y que nos lleven a la buena actuación de dichos instrumentos. La etapa de planeación inicia con la formulación primero de los objetivos y sobre todo de las misiones que son parte fundamental de cada proceso que se esté definiendo o que se esté llevando a cabo. En sí, la planeación se define como un camino a seguir que tiene su base en el análisis del problema determinado por el orden, la secuencia de las actividades y programando el tiempo necesario para la solución de dichos problemas, que sin duda alguna pues se basan en la formulación de este mismo sistema y sobre todo los instrumentos de la planeación nos llevan a que deben de ser elaborados en cierto y determinado tiempo. Sin embargo, es importante mantener un orden y un sistema para seguir. En este caso, los pasos, el paso número 1 sería fijar los objetivos. Paso número 2, tener una investigación previa sobre lo que se va a hacer o lo que se plantea o lo que realmente se necesita, ya sea para la empresa, en este caso para la institución de salud. Y por último, el análisis y la toma de decisiones que recaen mismo a la esencia de la planeación. Para asegurar el cumplimiento de estos planes, pues se utilizan algunas herramientas, métodos o instrumentos propios de la administración, como pueden ser los siguientes. En este caso, los instrumentos corresponden a propósitos, objetivos, estrategias, políticas, programas, procedimientos y presupuestos. Varía de cada uno de los autores que nosotros consultemos, sin embargo, esta parte esencial, pues siempre va a haber disputas entre cuáles son los instrumentos de planeación. En algunos de los casos, pues ciertos instrumentos llegan a tener incluso otros nombres, hay otros autores que manejan otros instrumentos que no están presentes, digo que no, de los que están aquí no están presentes para ellos. Sin embargo, una forma jerárquica pues es la administración y sobre todo de llevarlos a cabo en un orden tal como se muestra aquí en este diseño y en esta gráfica. Y así de esta manera vamos a seguir viendo poco a poco en qué consiste cada uno de estos instrumentos, sus características, para qué son, cómo deben de ser planteados, hacia quiénes van dirigidos y sobre todo cómo debe ser su implementación dentro del proceso de la administración. Vamos a dar inicio con el primero, que nos habla del instrumento de propósitos. Aquí se describe pues la razón de un ser y sobre todo de una organización o un grupo social. En este caso pues estaríamos hablando de una institución de salud siempre y cuando sea nuestro ámbito en el cual nos estemos desarrollando laboralmente. Este instrumento se caracteriza por proporcionar las directrices de un plan estratégico, mas sin embargo orientan a las responsables de la planeación sobre el curso de la organización. En sí, por lo general, el propósito pues es una clave que se redacta como un verbo y se describe de una actuación sobre un sujeto, va encaminado de esta manera y sobre todo este es el diseño que debe de llevar curso, de tomar el curso. Y se cierra pues estableciendo una condición relacionada con la función. Ya tenemos aquí un verbo, un sujeto que va encaminado hacia una función y es fácil de entender, fácil de comprender.
Como ya lo mencionamos, pues es la clave que describe lo que es necesario a lograr dentro de la institución. Se centra más que nada en mostrar pues un resultado de la actividad productiva bajo el análisis, y algún ejemplo de ellos pues que podemos encontrar es cuando hay una declaración pues de un propósito en enfermería. Por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos nosotros el verbo, que el verbo sería crear. Tenemos un producto obtenido, que serían los servicios de enfermería, y tenemos una condición relacionada, que es de la más alta calidad. Si se dan cuenta, la esencia del propósito es tener un verbo, un sujeto y un análisis, o a lo que queremos llegar. Si lo leemos de forma corrida, tenemos que crear servicios de enfermería de la más alta calidad. Y ahí estamos cumpliendo nosotros con lo que es el propósito. Y que aquí en la frase de abajo, pues ya podemos nosotros leerlo de forma esencial. Otro instrumento pasando ya después de los propósitos, tenemos el siguiente instrumento. Todos los instrumentos que vamos a ver ahorita nos van a llevar de la mano y van a estar encaminados hacia lo mismo. No podemos saltarnos, por así decirlo, un instrumento y pasarnos al anterior, o pasarnos al penúltimo o al último. ¿Por qué? Porque todos llevan una secuencia, y esta secuencia nos va a ayudar a nosotros a entender incluso cuál es la esencia de la administración. Y sin embargo, se da mucho en la elaboración de las carpetas administrativas que tienen este enfoque, y todas las carpetas que yo he revisado o que me di a la tarea de consultar algunos ejemplos, cuentan con esto, cuentan con esta secuencia, con esta planeación tan estratégica, y sobre todo con este fundamentalismo que ellos proponen. El siguiente instrumento, después de lo que es de lo que es los propósitos, están los objetivos. De aquí en los objetivos, pues estos surgen después de haber establecido los propósitos, como ya les mencioné. Los objetivos indican los resultados o fines que la empresa desea lograr en un tiempo determinado. Normalmente, pues estos mismos objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por alcanzar, están establecidos de manera cuantitativa y son determinados, perdón, para realizar en un tiempo específico. Todos los instrumentos de planeación tienen algo en común, que es el tiempo específico en el cual se tienen que desarrollar. Y todos, a partir de ese instrumento que son los objetivos, los demás instrumentos secuenciales nos van a llevar a esto, a que todos actúan para comparecer, representar o, sin embargo, para obtener la esencia de los objetivos planteados al inicio. Los objetivos tienen una clasificación, y estas van en función del área que abarquen y del tiempo en el que se establezcan. Estos objetivos, su clasificación pues puede ser como se ven aquí en estas gráficas: estratégicos o generales, que comprenden toda la empresa y se establecen a largo plazo. Aquí ya estamos hablando de un tiempo determinado. Me dice que la clasificación del instrumento de los objetivos se van a clasificar en estratégicos o generales, que comprenden toda la empresa y que se establecen a largo plazo. Tenemos los tácticos o departamentales, que son los que aluden a un área o departamento en específico, a diferencia de esto, porque es un objetivo general, y se subordinan a los objetivos generales. Pasando de esto, se pueden definir los objetivos, por así decirlos, secuenciales, y se establecen a corto o mediano plazo, largo plazo, mediano o corto plazo. Y por último tenemos la clasificación operacionales y específicos, que es muy normal encontrarnos en algunos documentos que únicamente se definen los objetivos generales y se definen los objetivos específicos. Los específicos establecen niveles o secciones más específicas de la empresa, a diferencia de los otros. Esto va a toda la empresa, esto va a un área o departamento de la empresa, perdón, y estos se establecen ya a nivel gerencial, a nivel específica de la empresa o de la institución. Estas pues tienen una actividad más detallada. Normalmente nosotros encontramos que el objetivo general, perdón, que los objetivos específicos se van a desarrollar de los objetivos generales, porque nos dicen las actividades ya más marcadas, ya determinadas, en función de otros, en función de las personas que van a realizarlas. Sin embargo, son estos a corto plazo, pero estos nos van a nosotros a llevar a que se respeten y se establezca lo que realmente se quiere lograr con el objetivo estratégico o general.
Y ejemplo de ello en esta gráfica lo podemos tener aquí, clasificación de los objetivos. Cuando nos hablan de corto plazo estamos hablando de 1 año o de menos, cuando nos hablan de mediano plazo de 1 a 5 años y cuando nos hablan de un largo plazo de más de 5 años. Eso está establecido según esta clasificación. Sin embargo, pues cada uno de los gestores, en este caso los gestores de enfermería, tienen que adecuarse a las necesidades y a los tiempos necesarios que les va a llevar a determinar ciertas actividades para su personal o para su planeación o para su cronograma que ellos tengan, ya sea de forma anual o de forma mensual, pues ellos mismos pueden actualizar cuáles van a ser sus tiempos. Y estos mismos objetivos pues deben seguir ciertos lineamientos para ser establecidos, lineamientos que nos van a enseñar a nosotros a cómo desarrollarlos. Paso número 1, debemos de asentarlos por escrito. Todos los documentos que nosotros vayamos a intervenir o que nosotros vayamos a elaborar para que sean puestos en marcha, por así decirlo, de forma estratégica para ciertas personas, háblase por ejemplo de si son para las CEIs, si son para las ENDIs, si es para el área COVID o para otra área, debe de hacerlo por escrito. ¿Para qué? Porque la esencia aquí de la planeación es que todo el personal involucrado debe de estar informado de lo que tiene que hacer y de lo que se pretende hacer y conocer sinceramente todo lo que se está estableciendo en ese momento. Por eso la importancia de asentarlos por escrito. Como número 2, no confundirlos con los medios o estrategias para alcanzarlos. ¿Por qué? Porque en sí el objetivo esencial debe de ser congruente y debe de ser específico en algunos de los casos. No específico como los objetivos específicos, sino sin embargo tienen que llevar a englobar ciertas cuestiones o ciertas definiciones o constructos que le puedan dar los profesionales para poder realizarlos, pero estos no deben de ser confundidos con aquellas estrategias que van a llevar para alcanzar estos objetivos. Punto número 3, deben de ser perfectamente conocidos y entretenidos para todos los miembros de la organización, llevando a cabo una buena redacción, una buena síntesis, un buen análisis, sobre todo que fomenten esta buena estructura y este buen entendimiento para que sean aplicados de forma correcta. Y como punto número 4, pues deben de ser estables. Es lo que se pretende. Más sin embargo, pues habrá algunos cambios después de cierto tiempo, algunas confusiones que esto no estén llevando a cabo la buena práctica o buen entendimiento de los objetivos de lo que se pretende dentro de la institución o la empresa, pues tienen el derecho de poder ser modificados, pero de primera instancia debemos de seguir estos primeros 3 pasos para que no suceda esto, que es el cuarto paso, más sin embargo es uno de los lineamientos a seguir por parte de los objetivos. Por tanto, debemos tener en cuenta que existen objetivos generales como específicos, y en estos deben seguir lineamientos y recomendaciones para su redacción. Deben ser en tercera persona redactados o en forma impersonal, y que respondan además de preguntas como ¿a quién? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Y para qué? Cuando hablamos de a quién, estamos hablando de un sujeto y de un objeto, y un objeto, de sus características, de sus necesidades y el contexto donde está inmerso. Cuando hablamos de qué va a hacer, estamos hablando del verbo, que impliquen acciones en los individuos o el objeto. El ver, sujeto y el verbo. ¿Para qué? En el contenido y en qué momento. En el contexto. ¿Para qué? Aquí va inmerso el contenido de lo que se quiere lograr con la finalidad, el motivo o la causa. Sujeto, verbo, contexto y para quién está dirigido. Son algunas de las cuestiones que debemos de realizar para que los objetivos sean establecidos de manera coherente, de manera importante y sobre todo de manera que no permita un sesgo, que no permita una objeción, en este caso de conocimiento sobre lo que son los objetivos de cada una de las instituciones donde nosotros estemos laborando o de las instituciones donde nos veamos implícitos laboralmente. Ejemplo de los objetivos, aquí tenemos este cuadro que nos muestra las preguntas: ¿qué va a hacer? ¿Quién? ¿Con qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Por ejemplo, capacitar al paciente y al familiar cuidador mediante los programas educativos para favorecer el autocuidado. Ejemplo de ello, aquí está: capacitar al paciente y o familiar cuidador en autocuidado a través de un programa educativo comunitario a fin de disminuir complicaciones en enfermedades crónicas degenerativas. Entonces ahí ya nosotros podemos encontrar
que dentro de los objetivos de ese instrumento se responden a las preguntas que aquí tenemos arriba. ¿Qué va a ser? ¿Quién? ¿Con qué? ¿Para qué? De igual forma, en toda la oración nosotros podemos encontrar el sujeto, el verbo, el contexto y para quiénes está dirigida esta acción. Obviamente, pues ahí implica como objeto y como sujeto, objeto-sujeto, perdón, al familiar y sobre todo a los profesionales de enfermería, que en este caso son los que van a realizar este programa educativo. Diferentes autores pues, nos han llevado a tener cierto bagaje, cierto abanico de oportunidades en cuanto a material o información que debemos de comprender dentro de estos instrumentos, en este caso de los objetivos, pero existen una taxonomía que se llama taxonomía de Bloom, misma que permite identificar pues verbos para utilizar en los objetivos. Y sus recomendaciones aquí las tenemos. Según la taxonomía de Bloom, tenemos verbos para conocimiento, comprender, para aplicar, para hacer un análisis, para sintetizar y para evaluar. Son verbos o ejemplos que nos dan para que nosotros no estemos pensando en alguna cierta manera cuál va a ser el más adecuado o el que va a llevarnos, o por así decirlo, el que nos podemos tener alguna disputa para ver cuál podemos elegir. Y acá también tenemos otros ejemplos de verbos recomendados, en este caso para un nivel de investigación, cuando hacemos un nivel exploratorio o un nivel descriptivo, y por último, pues un nivel explicativo, que nos da a nosotros ciertos verbos para iniciar, por así decirlo, la oración de lo que nosotros pretendemos o vayamos a hacer. El otro objetivo, el otro instrumento que nosotros tenemos dentro de la planeación es el instrumento de estrategias. Y este mismo pues se entiende por estrategia al término empleado para designar los planes, perdón, que se hacen, ahí dice panes, pero no son panes, los planes que se hacen para contrarrestar las supuestas acciones del enemigo. Se habla del enemigo como de forma mercadotecnia, de forma estratégica, para, digamos, tener esa oportunidad o implementar una estrategia que nos permita ganar, que esa es la esencia de la estrategia. Sin embargo, dentro de la administración se utiliza para denominar cursos de acción o alternativas que van a mostrar el camino a seguir con la finalidad de lograr los objetivos de una manera ventajosa. Como ya les mencioné, después del instrumento de objetivos tenemos los otros instrumentos que todos tienen esta esencia: lograr los objetivos. En este caso, porque aplica para estrategias, pues va a ser de una manera ventajosa. Y esta misma instrumento, estrategia, se define en el nivel institucional. Quiere decir que lo van a realizar y van a ellos a elegir cuál va a ser esa estrategia oportuna y esa estrategia que corresponde o que se adecúa o se acentúa más a las actividades que se pretenden realizar para cumplir obviamente con los objetivos de una manera pues ventajosa. Y esas estrategias pues es responsabilidad de los altos directivos a elegir la más adecuada. Va a depender de ellos, igual pues se toma en cuenta las decisiones de los demás. Sin embargo, podríamos decir que ellos son los que tienen la última palabra. Por otra parte, las estrategias pues tienen cierta importancia, como pueden ser la ausencia de estrategias puede obstaculizar el logro de los objetivos. Cuando tenemos unas estrategias vagas, unas estrategias nulas, por así decirlo, nos pueden truncar en el logro de los objetivos, sobre todo cuando esas estrategias no son implementadas de forma correcta y no son implementadas por personas que realmente tienen la capacidad a nivel gerencial, a nivel directivos, a nivel de los altos mandos. Estas estrategias sirven para guiar el camino a seguir una organización a través de lineamientos generales. Son la base en el logro de los objetivos y desarrollan la creatividad en la solución de problemas. Como aquí lo menciona, son importancias que nosotros debemos de tener en cuenta para llevar a cabo estas estrategias que van encaminadas a esto, al logro de los objetivos. Dentro de las características, ahora ya que hablamos de importancias, tenemos ciertas características como pueden ser que su tiempo de validez está íntimamente relacionado con los objetivos. ¿Por qué? Porque van de la mano a hacer y a lograr lo que los objetivos dicen. Las estrategias deben de ser formuladas en función del medio ambiente dinámico, no en un ambiente. No podemos nosotros realizar estrategias cuando no conocemos el contexto, cuando no conocemos el ambiente. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a uno de los objetivos.
que era la ausencia de estrategia, puede obstaculizar el logro de los objetivos. Entonces, nosotros no hacemos esto de primera instancia. ¿Por qué? Porque no es posible que estemos haciendo estrategias o que se hagan estrategias y no se conozca el ambiente de lo que se va a realizar, pues obviamente va a haber un detonante, va a haber una técnica de conflictos que obviamente pues van a obstaculizar sinceramente lo que se pretende realizar. Otra de las características, para cada área clave es necesario establecer estrategias específicas, porque era lo que mencionábamos al inicio, que era parte de las primeras diapositivas, que es necesario que se establezcan estrategias específicas. ¿Por qué? Porque así como se desarrollan objetivos tanto generales como específicos, obviamente cada área no puede funcionar de la misma manera. Cada área, por ejemplo, una institución de salud tiene ciertos propósitos, ciertos objetivos, ciertas metas que cumplir y desarrollar. Entonces, es necesario que las estrategias sean aplicadas de forma específica. Obviamente se va a tener una estrategia general, una estrategia que permita el cumplimiento mismo de lo que se pretende realizar de forma general, con el enfoque del objetivo de la institución. Y por último, una de las características de las estrategias encontramos que se establecen en niveles jerárquicos más altos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esto se va a subordinar información y se va a realizar, ya después hablaremos un poquito de evaluación, si se está cumpliendo o no con lo que se pretende y con lo que se estableció de forma inicial, que todas esas estrategias pues van a tener un momento en el que van a ser evaluadas y obviamente pues deben de, de someterse a consideración para ver si se ratifican o para ver si se continúan con las mismas. Por ello, las estrategias deben de ir de la mano de los objetivos, ya que determinan la forma en la que se va a desarrollar. Ejemplo de ello, aquí tenemos una formulación de estrategias. El verbo sería capacitar. Si nosotros dentro de los objetivos tenemos verbos como estos son ejemplos de lo que se va a realizar. Por ejemplo, el verbo capacitar nos menciona aquí que lo podemos hacer mediante un programa de capacitación, spots televisivos, folletos informativos, pláticas educativas. Aquí ya incluye capacitar, pues acá está su subsecuente, que es la capacitación. Y así sucesivamente. No quiere decir que la oración debe de ir implícito realmente el verbo. Por ejemplo, en conocer, aquí no se encuentra el subsecuente el sinónimo de conocer. Dice, estadísticas del Departamento de Medicina Preventiva, estadísticas institucionales, estadística estatal, estadística nacional, etc. Sin embargo, si nosotros lo hemos corrido, pues aquí lo tenemos. Pero en sí cumple con la esencia de la formulación de las estrategias. Otro de los instrumentos de la planeación son las políticas. Subsecuente a las estrategias, tenemos que es la secuencia de pasos que encontramos las políticas, que son aquellas que nos permiten orientar la acción. Lineamientos generales a observar en la toma de decisiones que se presentan dentro de una organización. Puntos claves, políticas que orientan la acción y que toman decisiones dentro de una organización. Estas mismas se desarrollan y sobre todo podemos entenderlas que son criterios generales de acción que favorecen el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. ¿Por qué? Fíjense, tenemos ahora que las políticas van encaminadas al logro de los objetivos en función de haber implementado estrategias. ¿El por qué? El por qué lo vamos a hacer, y se dice política porque es una forma que nosotros podemos orientar la acción de las personas que están implícitas a realizar dichas acciones para llevar a cabo dichas estrategias que nos van a llevar al logro de los objetivos. Definidas también estas políticas como planes que constituyen declaraciones o entendimientos que orientan la toma de decisiones. Aquí varía mucho la forma o la esencia que se le da a las políticas, porque aquí nos habla de declaraciones o entendimientos, y en la diapositiva anterior nos habla de una acción o lineamientos también. Sin embargo, la esencia no se pierde, ¿no? Entonces, estas políticas, no todas, como aquí yo lo mencioné ya, no todas las políticas son declaraciones, va a depender nada más
de la acentuación que nosotros le demos o de lo que pretendemos lograr en ese momento. A menudo estas políticas se deducen de las acciones de los gerentes establecidas mismas por ellas. A veces estas políticas se interpretan como mandamientos de la organización, que en algunos de los casos así se van a manejar, pero en el caso de las instituciones de la salud es muy inusual que se utilice este término, porque en mandamiento pues no representa un sistema de salud de este tipo. Sin embargo, se utilizan otras como pueden ser declaraciones, normas y en sí pues las acciones definidas por sí mismo. Y estas mismas políticas pues defienden los límites de los cuales las personas toman sus decisiones, los encapsula y los orienta a lo que realmente tienen que hacer y sobre todo a las decisiones a las que ellos pueden llegar y a las decisiones en las que ellas se pueden ver implícitos. Así como otros instrumentos, pues las políticas también se presentan una clasificación, pues que permiten un poquito su entendimiento. Dentro de las clasificaciones tenemos las tácticas o departamentales y las operativas o específicas. Cuando hablamos de tácticas o departamentales, estamos hablando de lineamientos específicos a cada departamento o a cada área. Cuando hablamos de políticas operativas o específicas, son aquellas que se aplican principalmente en decisiones que deben ejecutarse en cada unidad, departamento. Ejemplo de las tácticas o departamentales que son específicas y cada departamento o área. Por ejemplo, en el área de SEGE, en el área de CENDIS van a tener ciertas políticas que en algunos de los casos va a haber algunas que se van a, a manifestar de forma misma, más sin embargo tienen la esencia de trabajar diferente. Cuando hablamos, ejemplo, de las operativas o específicas, pues son principalmente aquellas decisiones que deben ejecutarse en cada unidad o departamento en sí. Dicho lo anterior, las políticas, sin importar el nivel, deben de ser congruentes con los objetivos, deben de tener una redacción y deben de ser clara para su fácil entendimiento. Deben de ser accesible, que todos los involucrados las conozcan, de contenido realista y que no se preste a malas interpretaciones o que fundamenten actividades o acciones que puedan perjudicar todo el proceso de la administración. Por eso es importante tener en cuenta que el contenido pues realmente sea realista y que lleve de la mano lo que realmente pretende o quiere hacer la empresa o la institución, porque no podemos permitir que se estén estableciendo ciertas políticas y que estas no puedan ser llevadas a cabo. ¿Por qué? Porque la infraestructura de la institución no lo permita, porque realmente no hay esa área. Sin embargo, deben de ser ejecutadas, por eso mencionábamos anteriormente, que deben de ser desarrollados los objetivos y las estrategias en un ambiente que se conoce y en un ambiente de cambio continuo. Por eso la importancia de esto. Por otro lado, pues las políticas tienen una real importancia, destacando algunas como pueden ser que facilitan la delegación de autoridad, motivan y estimulan al personal de libres decisiones, contribuyen al logro de los objetivos, proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones, indican al personal el actuar en ciertas situaciones y facilitan la inducción del nuevo personal. Pistas esenciales que nosotros debemos de desarrollar y debemos de conocer y que las políticas mismas nos deben de permitir desarrollar cada una de estas importancias. Sobre todo que motiven y estimulen al personal de libres decisiones dentro de las políticas, decisiones que pueden ser cambiantes, pero que no van a afectar la esencia de lo establecido al inicio. Entonces, si bien es cierto, todos estos instrumentos tienen un porqué, mismos que deben de tener medidas y lineamientos para su formulación. Las políticas parten de ciertos lineamientos, como los tenemos aquí, al igual que las estrategias. Deben de redactarse con claridad y precisión para su entendimiento, implementarse por escrito y darse una validez. Asimismo, como lo hemos hecho con los objetivos y con las estrategias. Darles a conocer en todos los niveles a implementar. No estamos exentos nosotros de generar una objeción de conciencia que nosotros mismos digamos, no, pues no me toca o no me corresponden, por eso yo no las conozco. Es como si nosotros no quisiéramos el que actuáramos de forma ilícita
El no conocer las leyes no nos exenta a nosotros de que no hayamos cometido un delito. Sin embargo, es lo mismo en este caso, darlas a conocer para que todos tengan esa noción de realmente lo que se pretende. Estas mismas políticas deben de ser congruentes con las demás políticas. No se puede tener una política que afecte a otra. O no se puede tener una política donde diga, por ejemplo, que no se permite esto y en la otra diga que sí se permite esto. De forma en cuestiones de redacción, pero que tiene el mismo sentido, la misma objeción. Deben de revisarse de manera periódica, esto con el fin de actualizar y con el fin de si realmente se están implementando tal cual se establecieron al inicio. Ser auxiliares de los objetivos organizacionales, van encaminados al logro mismo de los objetivos organizacionales, perdón. Deben de ser aplicables y razonables en la práctica, que nos permitan a nosotros desarrollar nuestro trabajo de forma continua, sin interrupciones y sin barreras que la misma política a lo mejor nos pueda estar imponiendo y nos pueda estar causando cierto conflicto. Dicho rigor y entendimiento pues permite que las políticas sean pieza clave en el proceso. En este caso, pues es de carecer de políticas o de reglas nos puede llevar a ciertas circunstancias, como no se sabrá qué hacer en circunstancias. Si nosotros no tenemos políticas, reglamentos que nos estén diciendo lo que se tiene que hacer, obviamente pues también nos debe de decir qué es lo que se tiene que hacer en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque hablamos de un contexto cambiante, un contexto continuo, que día con día va a estar en situaciones diferentes y sobre todo que no se pueden, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Perdón, te me voy a acordar. Otro en caso de carecer políticas, pues, o reglas, nos trae a nosotros adolecer de un protocolo definido, actuar de forma improvisada y sobre todo que haya un desorden por la falta de políticas que causará prejuicios en el clima organizacional, que haya en sí un descontrol. No se pueden estandarizar, perdón, ya me acordé. Entonces, todos estos que nosotros llegamos a observar aquí, estas características son en caso de carecer de políticas o de reglas. Es nada más un panorama que nos orienta a la buena planeación y a la buena ejecución, redacción y establecimiento de las políticas. Otro de los instrumentos de planeación llevados de la mano y de forma secuente tenemos los programas, que estos resultan subsecuentes de los otros instrumentos. Son planes de operación en donde se establece el tiempo y las actividades a realizar. Planes de operación donde hay tiempo y hay actividades que se tienen que realizar. Según que el tipo de programa, este tiene su propia estructura y pueden ser, como aquí lo mencionamos, pueden ser programas únicos o programas que formen parte de un programa general, como los objetivos, ejemplo de ello, objetivo general, objetivo específico. Pero no quiere decir que cada uno de los programas se tenga que tener un programa general, un programa que englobe todas las actividades de todas las áreas de una institución. No. ¿Por qué? Porque cada una de las áreas está de forma programada, por así decirlo, para actuar de ciertas formas, es decir, con tanto recurso humano, con tanto recurso personal, diferente aquí, diferente allá. Sin embargo, pues pueden ser únicos o de forma o de parte de un programa general. En el caso de nosotros, de una institución de salud, pues aplica más el de un programa que forme parte de un programa general, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Estos mismos instrumentos de programas, pues su elaboración técnica debe apegarse así, siguiendo un procedimiento, unos lineamientos. Paso número 1, debemos establecer los objetivos para la elaboración de programas. ¿Qué se pretende hacer en el programa? Después, identificar y determinar las actividades comprendidas. ¿Qué se van a hacer dentro de ese programa? ¿Qué actividades le competen a ese programa? Y sobre todo, ¿cuáles son las actividades esenciales que se van a realizar en ese programa? Teniendo lo primero, lo segundo, ahora el tercero. Ordenar cronológicamente las actividades. ¿De qué? En forma en la que funciona cierta área. Después de hacer eso, vamos a interrelacionar las actividades priorizando actividades que nos permitan tener una secuencia positiva y no obstructiva. Siguiendo lo mismo, vamos a asignar a cada actividad la unidad de tiempo y de su duración. ¿Qué es lo que se va a hacer
cómo se pretende hacer, qué va primero y después cuánto tiene que durar. Y por último, revisar la elaboración del mismo programa. A prueba y error, ¿para qué? Para ver si se modifica o no se modifica, para ver si se establece o no se establece, o para ver si se mejora o no se mejora. No exento de los otros instrumentos, pues los mismos programas presentan la siguiente clasificación de implementación. A diferencia de lo anterior, tenemos los tácticos y los operativos. Cuando hablamos de tácticos dentro de los instrumentos de programas, son aquellos que se establecen solo para un área de actividad. Su función consiste en implementar el programa, coordinar y supervisar que se realice según lo acordado. Cuando hablamos de programas operativos, estos se instauran en cada una de las unidades de la que consta un área de actividad. Es más específico que el táctico. De forma general, actividades en función de lo que se implementó en el programa. Y de forma ya concisa y de forma específica se engloban o se disuelven o emanan las otras actividades que se instauran mismas dentro de los programas. Nos habla también que los programas pueden clasificarse en generales y específicos, como ya se los acabo de mencionar, lo que depende pues de su área de aplicación y va a depender únicamente de lo que se pretende realizar en dicho momento. La importancia pues de los programas, como todos los otros instrumentos, podemos encontrar en este caso que son aquellos que suministran información e indican el estado y el avance de las actividades que se están realizando en ciertas áreas o de forma general. Mantienen orden y control de las actividades que son la esencia principal de los programas. Identifican a los responsables de llevarlas a cabo, a las personas involucradas que se pretende llevar dicho programa. Determinan recursos a necesitar, tanto personales como instrumentales. Se incluyen solo las actividades necesarias que se van a hacer. Cuando hablamos de específicas, son las necesarias para que no interrumpan el proceso. Determinan el tiempo de inicio, final de las actividades. Orientan a los involucrados a realizar áreas específicas y disminuyen los costos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un programa general. Por otro lado, los lineamientos para elaborar un programa van de la mano con seguir ciertas normativas o seguir ciertas modalidades en las que se tienen que establecer o desarrollar. En su formulación, estos programas deben de participar tanto el responsable como aquellos que intervienen en su ejecución. Tener un conocimiento en conjunto para que se pueda llevar a cabo de forma precisa. La determinación de los recursos debe de estar relacionado con las posibilidades de la empresa, mismo que mencionábamos anteriormente. Yo no puedo establecer programas que a mí me esté truncando la empresa o la institución de salud a no poder realizarlos. ¿Por qué? Porque si me piden cierto aparato o cierta metodología a llevar a cabo y el mismo instituto no me lo permite realizar, pues obviamente ya tenemos una barrera y tenemos un programa que no englobó las necesidades esenciales y sobre todo que no es factible, como acá que menciona que deben de ser factibles. Estos programas, la aprobación del desarrollo y ejecución del programa debe de comunicarse a todos los involucrados para no exentar de conocimiento. Deben evitar que los programas se interpongan entre sí. ¿Qué quiere decir? Al igual que las políticas, no podemos tener un programa que me esté cerrando la brecha de otro programa. Deben de ser congruentes y de un análisis específico. Debe estar por escrito, al igual que todo, graficarse si es necesario y ser precisos como fácil de comprender, que nos digan a nosotros una metodología esencial para comprenderla de forma correcta y que no tengamos sesgo en cuanto a su implementación. Y debe ser adaptable a modificaciones considerando consecuencias a futuro. Como todo, debe de ser evaluado, valorado para ver si continúa, no continúa, para ver si no se edita o se edita. La finalidad en sí pues, de los programas es establecer actividades para alcanzar los objetivos, al igual que los otros. Por tanto, debe seguirse una estructura secuencial. Debe de llevar datos generales, que aquí ya nos mencionan ciertas características, como puede ser portada con datos generales, mencionar objetivo general para tener una idea. Después de eso, debe tener una justificación donde vamos a exponer los ciertos motivos que son fundamentalmente para la aplicación del programa. Debe de llevar subsecuente objetivos. El general va en la portada, que ya se mencionó en esta secuencia. Debe llevar los específicos, que deben tener orden y congruencia con el general.
debe llevar una metodología a implementar donde deben indicarse las actividades, el cuándo, el cómo, el dónde, con qué, por qué, cuáles son los medios materiales, cuáles son los medios humanos en donde se va a realizar, qué instrumentos van a utilizar, qué herramientas van a utilizar, etcétera, etcétera. Y por último, debe llevar una evaluación, que esta puede ser simultánea o al final del programa. Como ya les dije, al inicio nos habla que los programas deben de ser, al terminarlos, deben de ser evaluados. Puede ser antes de implementar el programa o después para medir un alcance o para medir un propósito y ver si realmente se cumplió. Y obviamente, pues seguir con el mismo programa y no tener que volverlo a rediseñar. Más sin embargo, queda a disposición de las instituciones que lo quieran realizar y sobre todo de los directivos que tengan la necesidad de implementación de los mismos. Dentro de los programas hay ciertas gráficas de las cuales vamos a hablar. La gráfica utilizada para un programa es la gráfica de Gantt, que su uso pues es de interpretación y esta estará pues supereditado, al criterio que se utilice, donde presenta un grado de profundidad y el tipo de actividad que se va a realizar. La gráfica de Gantt en sí es una herramienta de planeación cuyo objetivo es mostrar el tiempo requerido para llevar a cabo una actividad. Ejemplo de ello, tenemos aquí un diagrama de capacitación a pacientes y familias, estructurado por una columna de doble entrada, una gráfica, perdón, de doble entrada. Del lado izquierdo tenemos la actividad señalada y del lado derecho, en forma lineal, tenemos aquí, nos habla por año y cuáles son los meses a cubrir. Por ejemplo, la actividad que corresponde al mes de enero es dar a conocer el programa. ¿Qué programa? Capacitación a pacientes y a familiares. Un programa en específico. La P me indica a mí que eso está pendiente por realizarse y realmente se comprende de una semana, 2 semanas, 3 semanas y la cuarta semana. Al igual que lo otro. Entonces, si nosotros, por así decirlo, lo que nos menciona acá en la segunda fila, se anota una R cuando la actividad ya se llevó a cabo. ¿R de qué? De realizado. Pendiente, pendiente, y yo puedo ponerle aquí, realizado. Voy a sacar el lapicito. Si esta actividad ya se realizó en la primera semana de enero, pues yo ya le pongo aquí, realizado. Si ya pasamos todas estas, y ya estamos por terminar en esta semana, pues ya sigue la actividad de evaluación, que es en mayo. En las últimas 2 semanas, yo voy a evaluar mi programa de capacitación a pacientes y familiares, y si ya la realicé, voy a indicar la R. Es una forma secuencial que nos permite a nosotros tener entendimiento y tener una generalidad de lo que vamos a hacer en un determinado tiempo, que es la esencia de los programas, la esencia de este instrumento. Pero hay otras herramientas dentro de la elaboración de programas y se encuentran los cronogramas definidos como planes operacionales sencillos, muy similares a la gráfica de Gantt, sinceramente. Estos permiten observar fácilmente el tiempo requerido para la ejecución de actividades y darle seguimiento. En mi caso, por ejemplo, yo he utilizado este tipo de cronogramas y me ha resultado muy eficiente, sobre todo cuando desarrollamos protocolos de investigación, que al final del protocolo pues tenemos un cronograma que nos va a nosotros delimitar por tiempo cuáles son las actividades que vamos a realizar en un tiempo comprendido y sobre todo una forma estratégica en la que nosotros nos podemos orientar a realizar dicho proceso. Diagrama igual mismo, diagrama de capacitación que tenemos al igual que el de Gantt. Aquí nos habla este diagrama que la línea continua corresponde a lo planeado. Si nos vamos al mes de enero, dentro de las primeras 3 semanas, de las 4 de enero, tienen que dar a conocer el programa. Está en forma continua, lineal, y quiere decir que está pendiente de realizar. Y la línea punteada a lo ejecutado, a lo que ya se realizó. Aquí logramos, a ver, no se distingue muy bien, una línea, unos puntitos, perdón, pero aquí se pueden poner aquí abajo, tener una línea punteada que nos va a decir a nosotros si ya se realizó dicha actividad. Al igual, ya después a lo último, con la última etapa, si ya se realizó, pues vamos a tener esa misma línea punteada que nos menciona aquí. Y nada más, pues estos son ejemplos que vamos a nosotros a encontrar. Otro de los instrumentos subsecuentes seguido de lo que es instrumentos de la planeación, tenemos los procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Son guías de acción
más que para el pensamiento, describen la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. Estos procedimientos permiten establecer la secuencia de aquellas que son rutinarias y específicas. Permiten establecer el orden cronológico y la secuencia de la actividad. Los métodos van implícitos, por eso están relacionados, obviamente, al igual que los objetivos. El método determina el orden cronológico y el procedimiento indica cómo efectuar dichas actividades. En un contexto, tenemos nosotros que podemos encontrar el tiempo, el contexto y la forma de la actividad en la que se tiene que hacer. En sí es la esencia de los procedimientos. Sin embargo, la importancia misma de esto pues consta de determinar el orden lógico que deben seguir las actividades, deben de promover la eficacia y la eficiencia y especialización misma de los procedimientos, que no tengamos nosotros brechas o estrechamientos que nos estén delimitando o que nos estén truncando en llevarlos a cabo. Los procedimientos tienen una gran importancia que delimitan responsabilidades y evitan duplicidad. ¿Qué quiere decir que delimitan de responsabilidades? Que van encaminadas a cierto personal para llevarlas a cabo. Por ejemplo, en mi área, que yo trabajo en 3 áreas en el IMSS, cuando yo estoy en el área de sella, yo soy el encargado de la sella. Yo tengo que delimitar ciertas responsabilidades, en este caso a mí mismo, o delimitar responsabilidades para los personal profesional que yo tenga a cargo. En este caso, cuando yo estoy en el área de CENDIS, que es la distribución de medicamentos, obviamente pues yo voy a delimitar responsabilidades, pero alguien más me las está delimitando a mí, porque aquí los procedimientos en este caso pues van de forma descendente. Otra de la importancia de los procedimientos es que determinan cómo deben ejecutarse las actividades, cuándo y quién debe de realizarlas. A diferencia de lo anterior, del otro instrumento, obviamente pues aquí ya tenemos realmente cuando hablamos de quién, para qué y cómo debe de hacerlo. Lo otro era de forma general, y si nos damos cuenta, anteriormente el otro instrumento tenía que ser escuchado o tenía que ser visto y debería ser compartido por todos para que no tengan esa objeción de conocimiento. Mas, sin embargo, aquí ya es para cierto personal o cierto instrumento o cierto profesional a desarrollar a cabo. Los procedimientos también tienen características, y estos pueden ser que se van a encontrar en todos los niveles organizacionales. No hay un nivel que no contenga la forma en que se van a realizar las actividades. Tienen el nivel operativo, se vuelve más número a fin de asegurar actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más procedimientos tengamos, no quiere decir que vamos a tener una mejor eficacia o una mejor eficiencia, pero nos demuestra a nosotros que se está detallando la forma en la que se tienen que realizar todas las actividades dentro de este proceso administrativo. Y en la profesión de enfermería se pueden observar por casi todas las actividades a nivel operativo. Esto es de ley, esto no ha cambiado y esto se sigue presentando en cada una de las procesos administrativos de los gestores de enfermería, que son esenciales, que son fundamentales para llevarlos a cabo. Ejemplo de ello, aquí nos menciona lo que debe de contener un procedimiento de administración, por ejemplo, de medicamentos. Nos habla de la administración de medicamentos como título, nos habla del concepto que es, nos habla del objetivo, lo que se pretende hacer, nos habla del principio, para qué sirve, en este caso los medicamentos, nos dice lo que vamos a ocupar, los recursos materiales que van a ser implementados dentro de los procedimientos y de la planeación misma, nos habla de las medidas de seguridad y control que debemos de tener, y nos habla del procedimiento. Todo esto para tener procedimientos que van de forma secuencial, de forma cronológica y en un determinado tiempo. A seguir tenemos el otro instrumento de la planeación, que son los presupuestos. Aquí los presupuestos se constituyen en un elemento importante al momento de planear. ¿Por qué? Porque en ellos se asignan ciertos recursos financieros que son necesarios para llevar a cabo un plan con la finalidad de alcanzar los objetivos organizacionales. En sí nos habla del dinero, de la economía y sobre todo del presupuesto a emitir o a emanar para llevar a cabo esta planeación.
Igual que los demás otros instrumentos, tienen ciertas características que éstas se manifiestan en un documento formal, que debe de ser por escrito, que debe de ser un documento que compruebe y sobre todo que tenga el nivel de importancia de que realmente se contó con ese presupuesto. Podríamos hablar de factura, de tickets o de alguna requisición, por así decirlo, ¿no? Se expresa en términos cuantitativos que son contables, numéricos, la fórmula, el nivel institucional. ¿Qué quiere decir? Que lo va a establecer el nivel institucional y no alguna otra dependencia o alguna otra oficina, por así decirlo, que no tenga nada que ver con la intención de la planeación. Puede ser general o específico, que se dé un presupuesto general para alcanzar y que de ese mismo emanen a qué tanto recurso va a ser destinado para cada área. O puede ser específico, que tengamos para cierta área tanto, para cierta otra área tanto, que obviamente lo correcto pues sería así, porque no podemos generalizar que todos los servicios van a tener el mismo nivel o el mismo gasto de necesidad a cuanto al recurso económico. Y la última característica es que este se formula para un tiempo determinado. Obviamente va a depender de la institución, si el presupuesto es anual, es mensual, semanal o diario. En el caso de las instituciones, pues se da un presupuesto anual con el cual pues se debe de subsistir en cada una de las necesidades económicas que se tengan. Entonces, los presupuestos pueden clasificarse también de la siguiente manera, en relación con el nivel organizacional, hablando de estratégicos o corporativos que se formulan a nivel institucional, y en ellos se determina la asignación de recursos de toda la organización. Cuando esos instrumentos están clasificados en relación a nivel organizacional, también podemos tener tácticos o departamentales, que son aquellos que son formulados para cada una de las áreas de actividad de la empresa. Y cuando hablamos de presupuestos operativos en cuanto a nivel de organización, se calculan para secciones de los departamentos. Otra de las clasificaciones es que van en relación con su utilización, en qué se pretende utilizar el presupuesto. Presupuestos de operación que abarcan presupuestos de una operación. Presupuestos de capital que comprenden los presupuestos de inversiones capitalizables que realiza la empresa y de activos físicos, de entradas y salidas de dinero. Y presupuesto financiero que contempla el balance, el estado de resultado, el flujo de caja, etcétera, etcétera, que nos habla ya más de las actividades que deben de realizar, pues en este caso contadores. La importancia de ese instrumento, el presupuesto, pues se manifiesta de la siguiente manera. Nos dice que es un medio de control, obviamente monetario, sirve como medida estándar en obras monetarias, determina los límites de las erogaciones de lo que se emana. Erogaciones significa de lo que se derroga cada una de las áreas que necesitan, en este caso, el recurso o el presupuesto, que necesitan un presupuesto, perdón. Presenta por anticipado los gastos para la realización de actividades, se estima lo que se pretende gastar y obviamente pues va a tener una mejor facilidad de cuánto es lo que se va a otorgar. Presenta una visión clara de las metas organizativas y reduce los costos al tener un mayor control de los gastos. ¿Por qué? Porque todo esto es planeado, todo eso se tiene que planear y si ya hay un antecedente va a ser más fácil tener en cuenta y llevar a cabo el presupuesto y así no tener un descontrol financiero en la institución. Ya por último, ya vimos todos los instrumentos de la planeación. Ahora voy a ejemplificar algunas de las políticas de mi área de trabajo y un ejemplo de algún cronograma mensual que se base pues en lo que realiza el gestor de enfermería, en este caso de mi área de trabajo. Como ejemplo de política tenemos aquí, en este caso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos habla del procedimiento para la operación de servicios de central y esterilización y equipos para hospitales rurales. Este está un poquito ya retrasado en cuanto a información, pero es el que se me proporcionó. Igual en mi área, en mi centro de instituto tenemos SEIE, yo estoy dentro de la SEIE, y aquí nos habla pues en el punto número 4 de esta carpeta gerencial,
de las políticas que deben de tener. Si identificamos los rubros o identificamos lo que comprende o los lineamientos a seguir, tenemos que hay políticas generales que se deben de realizar dentro del área de SEIE. Tenemos políticas específicas y van destinadas a cierta población o profesionales a realizar, y ya después se derogan a lo que debe de hacer de forma específicamente en ese servicio. Si nos damos cuenta y leemos y tenemos la oportunidad de hacer el análisis que yo lo realicé, cumple con todo. Cumple con lo que son las políticas de los instrumentos de la planeación y cumple de forma secuencial y nos habla de todo. Y sobre todo de alcanzar los objetivos que nos planteamos al inicio. Y ahora un ejemplo con un cronograma que realiza en este caso mi gestor de enfermería en el instituto donde yo laboro. Fue el que se me proporcionó. Es un cronograma de supervisión, a diferencia del cronograma que vimos nosotros, que podría ser de GAN o que podría ser un cronograma esencial de línea secuencial o punteada. Sinceramente, yo desconozco la metodología para poder entender ese cronograma, pero a mí me da lo básico, me da lo esencial. Cuando yo digo de no entender es porque realmente no entiendo qué significan estos numeritos. Yo no me proporcionaron a mí los lineamientos o en sí el reglamento para poder leer o identificar esto, que ya después lo haré con mucho gusto. Pero nos habla de un cronograma de supervisión establecido por meses y con una adherencia aquí. Este es un reglamento, pues este es un documento que está reglamentado por ciertos gestores y se determinó que así tiene que ser. Y pues cada institución va a tener sus formatos y sus diseños de llevarlos a cabo. Sin embargo, nos habla de lo esencial para identificar un cronograma. Del lado izquierdo, pues tenemos las actividades que se van a realizar y aquí del lado derecho el tiempo. Y a diferencia, pues aquí no está dividido en semanas como los otros, pero se entiende y eso es lo importante, ¿no? Esto es subsecuente a la otra hoja, y al final pues cuenta con estos indicadores que nos dice si la actividad se cumplió, si la actividad se suspendió, basado en esta numerología que la verdad pues ellos van a delimitar. Y es en sí cómo se establecen cronogramas. La información no está exenta, la información en sí de los instrumentos de la planeación es algo que se realiza día con día, mas sin embargo no nos damos cuenta que estos instrumentos se implementan, que estos instrumentos van de la mano de todo proceso administrativo que se pretende realizar y obviamente pues van de la mano de lo que los profesionales de enfermería debemos de realizar día con día. En este caso en el área asistencial se actúa de esta manera. Eso no nos da a nosotros que no tengamos la noción o que no tengamos la necesidad de poder establecerlo en nuestras funciones de trabajo. Sin embargo, pues no tenemos ahorita, por así decirlo, el puesto profesional para poder establecer ciertos instrumentos de planeación, que es a diferencia de mí, por ejemplo, mis compañeros no conocen qué son los instrumentos de la planeación, sin embargo, como yo soy estudiante, obviamente ya los conocí. No los conocía, sinceramente, y eso no nos exenta de no conocerlos. Por eso a veces nos cuesta entender ciertas actividades o ciertas normas o políticas que se desarrollan dentro del instituto, y realmente si nosotros no entendemos la esencia de lo que se pretende o la esencia de lo que realmente se tiene que realizar, obviamente pues voy a tener yo un sesgo informativo que me van a llevar a hacer algunas actividades que no son esenciales y me van a estar derogando otras que quizás no me competen. Sin embargo, es a prueba y error y es a cuestiones de necesidad en algunos de los casos, y pues es la cuestión de cada institución. Cada institución va a tener sus normativas, sus lineamientos, sus reglas, sus leyes, que eso se deben de entender. Por mi parte ha sido todo. Espero la retroalimentación de mi maestra Claudia y con mucho gusto seguimos aquí. Muchísimas gracias y cualquier duda, pregunta, siento que estoy exponiéndole a alguien, pero me la hacen llegar. Muchas gracias. Voy a tener la pantalla y dejar de grabar. Adiós.